Buen día, buenas tardes, bienvenidos a la clase de introducción a la química desde casa, ¿sí? Periodo de cuarentena, nos quedamos en casa, nos cuidamos entre todos y aprendemos química. Hoy vamos a hablar de los hidrocarburos, ¿sí? ¿Qué son los hidrocarburos? Literalmente son carbono con hidrógeno, eso es lo que significa el nombre. Son compuestos químicos que vamos a ver que son cadenas lineales o ramificadas, a veces hasta pueden ser figuras cerradas, de carbono, hechas de carbonos unidos entre sí con hidrógenos, ¿sí? A partir de acá todo lo que estudiemos va a estar relacionado con eso y es lo que se suele llamar la rama de la química orgánica y vamos a ver también más adelante algo de bioquímica que parte de acá, ¿sí? Todo lo que veamos en adelante se va a basar en las propiedades de dos o tres átomos, pero el central es el carbono, que es ese átomo que están viendo ahí en la foto de buscado. El carbono es un no metal, ¿sí? Es un no metal del periodo 2, es decir, que tiene dos niveles de energía, de número atómico Z6 y de número másico 12. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 6 protones y electrones. Los protones están en el núcleo y que tenga A12 quiere decir que además de los 6 protones tiene otros 6 neutrones en el núcleo. Como les dije, está en el periodo 2, es decir que tiene dos niveles de energía. Está en el grupo 4A, quiere decir que tiene 4 electrones afuera y tiene por esto lo que se llama valencia 4, es decir, va a disponer de 4 electrones afuera para compartir, para llenar su órbita. Esta es la forma en la que lo representamos, este es el modelo de Bohr, y este finalmente es la forma en el espacio que tiene el átomo de carbono. Si el núcleo está en el medio, vamos a encontrar que como si fuese en un tetraedro en las puntas, vamos a encontrar los electrones de valencia, ¿sí? El hidrógeno, en cambio, es mucho más sencillo. No vamos a decir más nada que es un protón con un electrón orbitándolo alrededor. Por eso tiene valencia 1, pues dispone de un electrón para compartir. En este caso se completa con 2 esa órbita, ¿sí? Un hidrocarburo, la forma más sencilla que tenemos de representarlo es esta de acá, ¿sí? Que es ni más ni menos que el metano o gas de los pantanos, ¿sí? Que es el carbono, ¿sí? Del tetraedro que vimos antes, y agrego 4 hidrógenos en las puntas. Esa es la forma básica. Lo que vamos a encontrar es que los hidrocarburos son ni más ni menos que ir agregando carbonos, uniéndolos a ese carbono a una cadena, ¿sí? Hay distintos tipos de hidrocarburos, ¿sí? De acuerdo a los enlaces, si son simples son alcanos, si hay uno o más dobles son alquenos, si hay uno o más triples son alquinos, de acuerdo a si no son lineales son cíclicos, es decir, que en vez de formar una cadena van a formar una figura cerrada, y pueden ser aromáticos, que ya vamos a ver que es un poco más complejo y que tiene que ver con alguna disposición en particular de enlaces. Vamos a empezar por los alcanos, perdón, que son los hidrocarburos más simples. Son cadenas lineales o ramificadas de carbonos unidos por enlaces simples. Van a ser lo que se llaman los hidrocarburos saturados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carbono está saturado de hidrógenos. Todos los carbonos van a tener una unión simple y todos los demás enlaces van a estar llenos de hidrógenos. Por eso se llaman saturados, ¿sí? Los nombres de los alcanos terminan en ano. Metano, que es un gas bastante común. Pues si no tienen el propano-butano, que es el de las garrafas de 45. El octano, que es el que está en la nafta. Todos terminan en ano. Son no polares. ¿Qué quiere decir esto? Al enlazarse el carbono y el hidrógeno, ¿sí? Con los electrones de valencia, cómo comparten esos electrones va a depender de su electronegatividad. La electronegatividad del carbono es 2,5 y la del hidrógeno es 2,1. Esto hace que tengan una fuerza bastante similar entre ellos para atraer los electrones de la capa de valencia. Es decir, los electrones van a estar bastante bien repartidos entre los dos átomos. No va a haber zonas con más o menos electrones, sino que los electrones van a estar compartidos uniformemente a lo largo de todos los enlaces,
lo que hace que no tengamos zonas con carga, ¿sí? Como teníamos en el agua. Son no polares. Esto hace que tengan pocas fuerzas de cohesión o de unión entre ellos, ¿sí? Y los hace muy volátiles. Si no se pegan mucho entre ellos, es mucho más fácil hacerlos escapar al estado gaseoso, ¿sí? Eso quiere decir volátiles, que se vuelan fácil. Son buenos combustibles, ¿sí? Todos los gases que le nombré y la nafta que tiene el octano los usamos para quemar, ya sea en la cocina en el gas o en el auto para hacerlo mover. Y por esta propiedad de que no son polares o son no polares, no son solubles en agua, ¿sí? Pensemos qué pasa cuando hay un derrame de petróleo en el agua, cuando se cae aceite al agua, ¿sí? No son solubles en agua. Acá la fórmula molecular general es una cantidad de carbonos, ¿sí? N carbonos, y la cantidad de hidrógenos va a ser el doble de la cantidad de carbonos más 2. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si yo tengo 4 carbonos, como tengo acá, voy a tener 10 hidrógenos. Fíjense, cada carbono tiene 2 hidrógenos unidos y además tengo los 2 de las puntas, ¿sí? Tengo los 2 de las puntas y 2 carbonos por cada, perdón, 2 hidrógenos por cada carbono, ¿sí? Va a haber de 1, de 2, de 3, de 4 y acuérdense, pueden ser lineales o ramificados, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, acá, en vez de tener un hidrógeno, tenga otro carbono y habrá una rama, ¿sí? O una alternativa en la cadena. Los alquenos básicamente son iguales, pero ¿por qué se llaman alquenos? Porque tienen al menos un enlace doble entre carbonos. Esto hace que no estén saturados de hidrógenos, sino que hay algunos carbonos que podrían completarse con más hidrógenos, pero prefieren tener un enlace doble con otro carbono. Hay algunos que tienen, hay alquenos con un solo enlace doble, ahí estamos hablando de monoinsaturados, ¿sí? O alquenos simples. Y después tenemos dienos, es decir, con 2 enlaces dobles, trienos, es decir, con 3 enlaces dobles, o polienos, con muchas insaturaciones o muchos enlaces dobles. Todos los nombres terminan en eno, son buenos combustibles, ¿sí? Piensen en el etileno que se usa para soldar. Son no polares y no solubles en agua, igual que los alcanos. El ejemplo por ejemplo, es el polietileno, ¿sí? Polietileno, etileno, eno, ¿sí? Es un alqueno. Y lo que tienen de distinto a los alcanos es, primero, que un enlace doble hace que la molécula sea más estable, es decir, que es un poco más compacta. El enlace doble también acerca un poco más esos dos carbonos, ya lo vamos a ver mejor en los cíclicos, ¿sí? Pero un enlace doble da más estabilidad a la molécula y por ende va a liberar más energía cuando se lo quema, ¿sí? El etano, que es el gas que usamos en casa, tiene menor temperatura de llama que el etileno, que es el gas igual, pero con enlace doble, ¿sí? La fórmula de diferencia que tienen con los alcanos. Si en los alcanos era el doble de los carbonos, más 2 la cantidad de hidrógenos, ¿sí? En este caso, la cantidad de hidrógenos es exactamente el doble de la cantidad de carbonos. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo tengo un enlace doble entre carbonos, le estoy sacando un hidrógeno a uno y un hidrógeno a otro, ¿sí? Entonces, el número de carbonos, ¿sí? Es la mitad del de los hidrógenos, o al revés, el número de hidrógenos es el doble de la de carbonos, ¿sí? Acá tienen las fórmulas, ¿sí? Fíjense que si yo tengo 4 carbonos, tengo exactamente el doble de hidrógenos, 8. Los alquinos. Los alquinos son igual que los alcanos o que los alquenos, pero con un enlace triple, ¿sí? Los alquinos tienen enlace triple, terminan en ino y en general no hay más de un triple enlace por molécula, ¿sí? Hay un solo triple enlace. Son muy buenos combustibles, ¿sí? Son no polares y no solubles en agua. En general, estos no existen en la naturaleza y se sintetizan para la industria,
¿sí? Por ejemplo, la industria de plásticos usa alquinos y para soldar levantan más temperatura de llama que los alquenos. ¿Sí? Acá tienen cómo tienen los enlaces triples. Terminan en ino. Otra cosa es que, siguiendo con la lógica de la cantidad de carbonos y de hidrógenos, la cantidad de hidrógeno es el doble menos 2. ¿Por qué? Porque yo saqué 2 hidrógenos más que a los alcanos, ¿sí? Que a los alquenos, perdón. Bien, y acá empezamos con los nombres. Una parte muy importante de esta materia, que vamos a tener que aprender a usar bien, es el nombre de los hidrocarburos. Yo ya les dije cómo terminaban todos, pero lo que no les dije es que el nombre va a depender de la cantidad de carbonos. ¿Sí? Si yo tengo un carbono, empieza con et. Si tengo 2 carbonos, empieza con et. Si tengo 3 carbonos, prop, con 4 but, con 5 pent, ex, hept, octa, ¿sí? Acá el prefijo numeral es el griego. Y la otra parte va a estar dada por el tipo de hidrocarburo que sea. Si es un alcano, termina en ano. Entonces tengo 3 carbonos unidos entre sí por simple enlace. ¿Sí? Voy a tener un propano. Propano. Si yo tengo 5 carbonos con un enlace doble, voy a tener penteno. 5 carbonos enlace doble. Si yo tengo 9 carbonos con un enlace triple, ¿sí? Para hacer un nonino. ¿Se entendió cómo se hace el nombre? La primera parte o prefijo indica la cantidad de carbonos y la última parte indica qué tipo de hidrocarburo es. Va a tener una ramificación, va a ser il. ¿Sí? Si tengo una ramificación de un carbono es un metil algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 5 carbonos con un metilo en el medio, va a ser metil pentano, si es un alcano. ¿Sí? Metilpenteno, si es un alqueno. Metilpentino, si es un alquino. ¿Sí? Además, vamos a indicar si es cíclico, hagamos que es un compuesto cíclico, poniéndole ciclo antes. Por ejemplo, uno de los más comunes es el ciclohexano. ¿Qué quiere decir? Que es un compuesto cíclico de 6 carbonos y es un alcano. Ciclohexano. ¿Sí? Cuando tengo dobles enlaces, una cosa que no dijimos, el doble enlace puede estar en cualquier posición. No tiene que estar entre primer y segundo carbono de una cadena. ¿Sí? Puede estar en cualquiera. Lo que vamos a indicar es con un número dónde está la posición. Por ejemplo, el 2-penteno, tiene el enlace doble entre el carbono 2 y 3 del penteno. ¿Sí? Es distinto del 3-penteno que lo tiene entre el 3 y el 4. ¿Sí? Bien, acá empezamos con los ramificados y los cíclicos. Los ramificados, como les dije hoy, es que en algún lugar venía una línea derecha, una cadena de carbono lo más bien, y sale una rama con carbonos. ¿Sí? Por ejemplo, este es un metilo. ¿Sí? ¿Por qué metil? Met, porque tiene un solo carbono, il, porque es una ramificación. ¿Sí? No se preocupen que vamos a hacer ejercicios para aprender a nombrar los compuestos porque es sumamente importante aprender a nombrarlos. Y también existen los cíclicos. ¿Qué son los cíclicos? Como les decía, fíjense, acá no podemos establecer si hay un carbono 1 y un carbono final. Acá sí, ¿sí? Acá tengo el carbono 1, ahora vamos a ver cómo lo establecemos, tengo el carbono final. Acá, en cambio, todos los carbonos forman parte de un ciclo o un anillo. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, ciclohexino, ciclohexano y ciclohexano. ¿Sí? Los cíclicos lo que tienen de distinto es esto. ¿Sí? Pueden ser alcanos, alquenos o alquinos, según el tipo de enlaces, y van a ser, en principio, van a ser iguales. Tengan en cuenta que yo estoy perdiendo hidrógenos cuando hago un ciclado. ¿Sí? Estos dos que estaban acá no van a estar más porque yo voy a unir el carbono, ¿sí? Así que van a tener las fórmulas, si son cicloalcanos, la cantidad de hidrógenos es la del doble de carbonos, la cantidad de
hidrógeno, si es un cicloalqueno, es el doble menos 2. Y si es un cicloalquino, es el doble menos 4. ¿Sí? Le resto 2 a la fórmula de carbonos anterior. ¿Sí? Acá está lo que decía, cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos con fórmulas 2 que sus correspondientes familias lineales. Bien, vamos a hablar un poquito de las propiedades de... perdón, me estoy tratando de acomodar. Vamos a hablar un poco de las propiedades de los hidrocarburos. ¿Sí? Los hidrocarburos, vamos a ver que dependiendo la cantidad de carbonos, vamos a suponer, en este caso estamos suponiendo hidrocarburos alcanos de cadena lineal. ¿Sí? Fíjense lo que pasa. A medida que aumenta la cantidad de carbonos, va a aumentar el punto de ebullición y el punto. ¿Sí? Fíjense, ¿ven? Es el mismo cuadrito, pero yo acá les remarqué. Fíjense, el punto de ebullición de fusión va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque va aumentando la cantidad de carbonos. Al aumentar la cantidad de carbonos, aumenta el peso de la molécula. Y al aumentar el peso de la molécula es más difícil levantarlo. ¿Sí? Levantarlo es que se haga gas con calor. Entonces aumentan los puntos. Fíjense que hasta el caso del butano, que el butano está en las garrafas de 45 butano, son del butano, ¿sí? Fíjense que acá a 0 grados pasa de líquido a gaseoso, ¿sí? Ya a 36 tenemos el pentano. Estos son líquidos y estos son sólidos, ¿sí? Mientras más tengo, más pesado es, más alto las temperaturas de ebullición y fusión, ¿sí? Bueno, acá tenemos distintas formas de representar hidrocarburos. Nosotros a lo largo de la materia vamos a tener que dibujar hidrocarburos, ¿sí? Los podemos representar directamente con la fórmula molecular, es decir, diciendo cuántos de cada uno tiene. La fórmula empírica, que la fórmula empírica esta no se usa, pero la pueden llegar a encontrar en algún libro o en algún sitio si buscan información, que directamente nos da la relación entre carbonos e hidrógenos, ¿sí? No dice cuántos carbonos, sino qué relación hay. Y por último tenemos fórmula estructural. ¿Qué es la fórmula estructural? Ya la fórmula estructural nos dice cómo es ese compuesto. Puede ser una fórmula condensada, es decir, solamente escribo la cantidad de carbonos y de hidrógenos, o puede ser la fórmula completa o desarrollada, donde pongo los palitos, ¿sí? Una forma todavía más escueta de representarlos, pero que nos da una mejor idea de cómo es ese compuesto en la realidad, es el modelo de varillas, donde cada uno de estos vértices representa un carbono con todos los hidrógenos que les haga falta, ¿sí? Si no dice nada, cada vértice es un carbono. Por ejemplo, vamos a tomar el caso, esperen que me aparezca el cursor, ahí está. Vamos a tomar este caso, ¿sí? Este carbono viene de una cadena y acá tiene una ramificación, ¿sí? Así que bueno, esta es otra forma de representarlo. Cada uno de estos vértices es un carbono y las líneas son los enlaces entre los carbonos. Nos había quedado una familia que la dejamos para el final, ¿sí? Que la dejamos para el final para que puedan ver por qué son tan especiales estos hidrocarburos. Son los hidrocarburos cíclicos o aromáticos, ¿sí? Se llaman así porque se pensaba que eran los compuestos que le daban el olor a la nafta. ¿Cuáles son las características que tienen los hidrocarburos aromáticos? Lo primero es que en su fórmula son cíclicos, no son lineales, son cíclicos. Y lo segundo es que en ese ciclo los doble enlaces tienen que estar alternados, uno sí, uno no, ¿sí? El ejemplo clásico es el benceno, es, como por decirlo así, el ejemplo clásico de los aromáticos o el modelo de aromático, ¿sí? Tengo 6 carbonos con un enlace doble entre cada uno, ¿sí? ¿Qué característica tienen los aromáticos? Son recontraestables. ¿Por qué? Porque tienen enlaces dobles alternados. El doble enlace alternado lo que hace es que sea mucho más compacto, que los carbonos estén más cerca, por esto que les decía de que los enlaces dobles
son más cortitos que los simples. Bueno, eso hace que estén un poco más cerca los átomos y que sea más fuerte la estructura. Ahora vamos a explicar por algo que se llama resonancia. Se pueden representar de las tres maneras, ¿sí? La fórmula desarrollada completa, esta fórmula de varillas, o lo que se suele hacer si es aromático, se le suele poner un circulito en el medio para representar el aroma o el anillo aromático. ¿Qué es la estructura de resonancia? A ver, si yo tengo alternado los dobles enlaces pueden cambiarse de posición. Cuando yo tengo enlace simple, ¿sí? El enlace entre carbonos es derecho, ¿sí? Se da solamente acá. Cuando yo tengo enlaces dobles, en cambio, lo que voy a tener es un enlace por arriba y otro por el costado, ¿sí? Voy a tenerlos así, miren. Voy a así. Se van a enlazar por esto, pero además los electrones van a ir entre estas dos patitas del carbono, las dos que están arriba. Eso hace que se acerquen más, porque los electrones tienen que ir entre estas dos puntas del tetraedro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones van a poder pasar, fíjense, de este que tienen los electrones por arriba, pero fíjense, acá el enlace doble no está marcado. Pero pueden hacer sus carbonos, tienen configuración de enlace doble, aunque tengan enlace simple. ¿Se entiende? El enlace doble está alternado, pero los carbonos que están al lado, todos tienen la configuración de un enlace doble. Entonces el enlace doble puede ir cambiando de lugar. Esto hace que sean recontraestables, porque cualquier cosa que los pueda desestabilizar, ellos lo único que hacen es cambiar de lugar el electrón que se desestabiliza y eso le da más estabilidad. ¿Frente a qué? Frente al calor, frente a la luz ultravioleta, ¿sí? Son mucho más estables por esta propiedad que es ni más ni menos que la resonancia, ¿sí? Bueno, como les decía, los compuestos aromáticos son muy estables. La fórmula se van a dar cuenta enseguida porque es la cantidad de carbonos y de hidrógenos es igual y son cíclicos. Son relativamente más elevados por esta estabilidad que les decía. Y otra cosa, cuando justamente al tener los enlaces alternados y tener sí o sí electrones por arriba y por abajo por el enlace doble, van a tener una geometría plana. ¿Qué quiere decir? Van a ser lisos como un sobre. ¿Sí? Bueno, ahí está lo que les decía de la resonancia, que es cambiar los enlaces de lugar. Bueno, es mucha información para meter. Yo les voy a dejar otros videos donde también esté explicado, pero lo importante es que sepan las diferencias que hay entre alcanos, alquenos, alquinos, ¿sí? Que pueden ser lineales, ramificados o no, que pueden ser cíclicos, y esto de los compuestos aromáticos. Yo les voy a dejar seguramente escaneado o sacado foto algo de los libros y después les mando la guía. Pero lo importante es eso, que sepan que hay distintos tipos de compuestos de hidrógeno y carbono. Así que bueno, espero que no les haya resultado muy pesado. Quédense en casa, sigan haciendo las cosas bien. Así nos cuidamos todos de esta peste y nos vemos la clase que viene.